Título de la lección: En medio de los candeleros. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dentro del pueblo de Dios ha existido desconcierto al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad, con todo, y que son muy malvados, en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista, y quien en su perplejidad fue al santuario. Allí, en presencia de Dios, recibió una comprensión más profunda del asunto. Igual sucedió con el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos debido a su fiel testimonio. En su angustia recibió la noticia de que las iglesias bajo su cuidado estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico recibió una visión del Cristo resucitado en el santuario celestial. Aquí, como con el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que ésta conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo, una seguridad que debía transmitir a las 7 iglesias y a nosotros, las siguientes generaciones de cristianos, a lo largo de los siglos hasta el fin de la historia de este mundo. Además de presentar el ministerio de Cristo en el santuario, en esta ocasión veremos el primero de los 7 mensajes a su iglesia en Asia Menor y que también tiene sentido para nosotros hoy. Patmos es una isla árida y rocosa del mar Egeo. Tiene 16 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho en su parte más extensa. Los romanos la utilizaban junto con otras islas circundantes como colonia penal para los delincuentes políticos desterrados. El anciano apóstol seguramente soportó en Patmos todas las dificultades del encarcelamiento romano, pero para el siervo de Dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo el tiempo futuro. Como Daniel, Juan, Pablo, todos los seguidores de Cristo nunca deben de olvidar que cada vez que se encuentran en circunstancias similares a las de Juan, no estarán solos. El mismo Jesús que se acercó a Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de sus dificultades en Patmos, todavía está presente con su pueblo para sostenerlo y apoyarlo en situaciones difíciles. Tenemos que prepararnos a confiar totalmente en Dios ahora mismo para que cuando tengamos que sufrir por amor a Cristo, o quizás por nuestras malas decisiones o por razones que no podemos entender como Job, ya estemos en el camino en que nuestra fe haya crecido y podamos confiar totalmente en Él. Apocalipsis capítulo 1 verso 10, Éxodo capítulo 31 verso 13, Isaías capítulo 58 verso 13 y Mateo capítulo 12 verso 8 especifican claramente que el sábado es el día del Señor. Fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de Judea. Confiaba en las preciosas promesas que fueron dadas acerca del sábado. Juan recibió la visión el día de reposo sabático, aunque esperaba con ansias los acontecimientos futuros, incluso la segunda venida de Cristo, que también se le llama el día del Señor. Juan hablaba del momento en que tuvo la visión de estos acontecimientos futuros, y eso fue en sábado, el día semanal del Señor. No hay dudas de que en medio de sus sufrimientos, este sábado cargado de visión debió haberse convertido en un anticipo de una vida libre de sufrimiento que él y los fieles de todas las edades experimentarán después de la segunda venida.
De hecho, según la mentalidad judía, el sábado se considera como un anticipo del Olam Haba, el mundo venidero. El sábado que Dios instituyó en el Edén era precioso para Juan en la lóbrega isla. ¿Qué sábado fue aquel para el solitario desterrado, el apóstol amado por Cristo, pero ahora honrado más que nunca? Ahora había aprendido tanto de Jesús, nunca había oído verdades tan sublimes. En Éxodo capítulo 20, verso 11 y Deuteronomio capítulo 5, verso 15, se declara que el sábado es una conmemoración de la creación y de la liberación, y nos recuerda que Dios nos hizo y nos redimió. Debemos cada sábado tener siempre presente la realidad de que Dios es nuestro Creador y Redentor, acercarnos a Él y adorarlo. Dios es el único digno de ser adorado porque es Creador y también nuestro Salvador, libertador del pecado. Pensemos en la doble consideración que tuvo nuestro Dios hacia cada ser humano. En Apocalipsis capítulo 1 versos 12 al 18, como en Daniel capítulo 10 versos 5 y 6, Juan ve a Jesús vestido como sumo sacerdote que andaba en medio de los candeleros. La imagen de Jesús en medio de los candeleros señala hacia la promesa de Dios dada al antiguo Israel de que Él andaría entre ellos como su Dios. En Apocalipsis, los candeleros representaban las 7 iglesias de Asia Menor, a quienes originalmente se les envió el libro de Apocalipsis. Y, como veremos, los candeleros también simbolizan a su iglesia a lo largo de toda la historia. Mediante el Espíritu Santo, la atención de Jesús sigue estando sobre su iglesia en la tierra. Él estará continuamente con su pueblo hasta que lo lleve a su hogar eterno. Caminar entre los candeleros era la práctica ritual del templo de Jerusalén. La tarea diaria del sacerdote designado era mantener las lámparas del lugar santo constantemente encendidas. Recortaba y recargaba las lámparas que se apagaban, cambiaba las mechas de las lámparas que se habían apagado, las rellenaba con aceite nuevo y las volvía a encender. De ese modo, el sacerdote se familiarizaba con la situación de cada lámpara individual. De la misma manera, Jesús está familiarizado con las necesidades y las circunstancias de su pueblo e intercede por él personalmente. En Apocalipsis capítulo 2, versos 2, 9, 13 y 19 y capítulo 3, versos 1, 8 y 15, leemos la expresión «Yo conozco», para enfatizar cuán familiarizado estaba Jesús con las situaciones y las necesidades de esas iglesias. Jesús se identificó con los títulos de Dios, el primero y el postrero. La palabra griega para postrero es eschatos, de la que deriva la palabra escatología, que significa el estudio de los acontecimientos del tiempo del fin. Esto muestra que el foco de la escatología está en Jesucristo, quien tiene la última palabra sobre los acontecimientos finales. Además, se identificó como el que vive y posee las llaves de la muerte y del Hades. Mediante su muerte y su resurrección, Jesús recibió autoridad para abrir las puertas de la muerte. Todo el que confía en él resucitará de la tumba para vida eterna. Los fieles seguidores de Jesús no necesitan temer, porque incluso los muertos están bajo su cuidado, y si eso es así con los muertos, ¿cuánto más con los vivos como tú y yo? Palabras dignas de esperanza. Si leemos Apocalipsis capítulo 1 versos 11, 19 y 20, Jesús también pronunció 7 mensajes distintivos para las iglesias de Asia. El hecho de que hubiese más de 7 iglesias en la provincia, ¿qué sugiere sobre el significado simbólico de esos mensajes para los cristianos en general? Los mensajes que Jesús le ordenó a Juan que enviara a las 7 iglesias se registran en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Sus significados se aplican en 3 niveles muy específicos. Número 1. Aplicación histórica.
Esos mensajes fueron enviados originalmente a 7 iglesias del siglo I, ubicadas en ciudades prósperas de Asia Menor. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos. Varias ciudades establecieron el culto al emperador, se volvió obligatoria, como muestra de su lealtad a Roma. Se le llamaba en aquel entonces el sumo pontífice. También se esperaba que los ciudadanos participaran en eventos públicos y ceremonias religiosas paganas. Debido a que muchos cristianos se negaban a participar en esas prácticas, enfrentaban pruebas e incluso a veces el martirio. Encomendado por Cristo, Juan escribió los 7 mensajes para ayudarlos en estos desafíos. Número 2. Aplicación profética. El hecho de que Apocalipsis sea un libro profético, pero que solo se haya elegido 7 iglesias para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales de las 7 iglesias coinciden con las condiciones espirituales de la Iglesia de Dios en diferentes periodos históricos. Los 7 mensajes pretenden ofrecer, desde la perspectiva celestial, un estudio panorámico del estado espiritual de la cristiandad desde el siglo I hasta el fin del mundo. Número 3. Aplicación universal. Así como todo el libro de Apocalipsis fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia, así también los 7 mensajes contienen lecciones que pueden aplicarse a los cristianos de todas las épocas, de modo que representan diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y ocasiones. Por ejemplo, aunque la característica general del cristianismo actual es laodicense, algunos cristianos pueden identificarse con las características de alguna de las otras iglesias. Lo bueno es que, cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde ellos están. ¡Qué maravilloso amor! Imagínate si el Señor escribiera una carta para tu iglesia local o para ti, como lo hizo con las 7 iglesias, sobre los desafíos que enfrenta y su condición espiritual. ¿Qué podría decir esa carta? Piensa por un momento en esto. Éfeso era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia, ubicada en las principales rutas comerciales. Como principal puerto marítimo de Asia, era un centro comercial y religioso muy importante. La ciudad estaba llena de edificios públicos como templos, teatros, gimnasios, baños públicos y burdeles. También era famosa por las prácticas de magia y las artes. La ciudad también era notoria por su inmoralidad y superstición. Sin embargo, la iglesia cristiana más influyente de la provincia estaba en Éfeso. Si leemos Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 4 junto con Jeremías capítulo 2 verso 2, cómo se presenta Jesús ante esta iglesia, qué grandes cualidades elogia de ella, qué preocupación expresa Jesús también. En un principio, los cristianos de Éfeso eran conocidos por su fidelidad y su amor. A pesar de que la iglesia experimentaba presiones externas e internas, ellos se mantuvieron firmes y fieles, fueron trabajadores y fieles hasta el fin. De hecho, no podían tolerar a apóstoles falsos en medio de ellos. Sin embargo, su amor por Cristo y por sus hermanos se comenzó a debilitar. Aunque se mantuvieron firmes y fieles, sin el amor de Cristo, hasta su propia lámpara corría peligro de apagarse. En Apocalipsis capítulo 2 versos 5 al 7, Jesús insta a actuar para que la iglesia reavive su primer amor y su devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes. Proféticamente, la situación de la iglesia de Éfeso corresponde a la situación general y a la condición espiritual de la iglesia del año 31 al 100 después de Cristo. La iglesia apostólica se caracterizaba por el amor y la fidelidad al Evangelio, pero a fines del siglo I, la iglesia comenzó a perder la llama de su primer amor y con ello se apartó de la sencillez y la pureza del Evangelio. Si eres parte de una congregación cuyo amor está decayendo,
Los miembros quizás no practiquen ningún pecado conocido o visible. En cierta medida, incluso están haciendo lo que corresponde. Sin embargo, ya no tienen su primer amor a Dios y llevan una relación fría entre ellos. Entonces es tiempo de poner en práctica el consejo de Jesús antes de que sea demasiado tarde. Se recomienda leer el capítulo Patmos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas de la 454 a la 461. La persecución sufrida por Juan se convirtió en un medio de gracia. Patmos resplandeció con la gloria del Salvador resucitado. Juan había visto a Cristo en forma humana, con las señales de los clavos que siempre serán su gloria en las manos y en los pies. Ahora se le permitía contemplar de nuevo a su Señor resucitado, revestido con toda la gloria que un ser humano pudiese contemplar sin que perdiera la vida por contemplar a Dios. La manifestación de Cristo a Juan debería ser para todos, creyentes e incrédulos, una evidencia de la resurrección de Cristo. Ha de transmitirle poder a la Iglesia. Hay momentos en que las nubes se ciernen en torno al pueblo de Dios. Pareciera como que la opresión y la persecución amenazan su existencia. Pero es en estas circunstancias cuando se ofrecen las lecciones más instructivas. Así como en la noche más oscura las estrellas brillan más, así también los rayos más brillantes de la gloria de Dios se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Cuanto más oscuro sea el cielo, tanto más claros y resplandecientes serán los rayos del sol de justicia del Salvador resucitado. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más a Dios, para encontrar palabras de consuelo reveladas para ti. No importa la situación en la que te encuentres hoy, Dios ha prometido estar con nosotros si nos mantenemos cerca de Él y somos fieles y obedientes a su palabra, para encontrar consuelo reveladas para ti y para mí. Tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, siempre, pero especialmente cada sábado semanal, mientras el fin del tiempo se acerca. Para muchos cristianos, cuanto más tiempo pasan en la iglesia, más fácil es que su fe pierda intensidad o que incluso desaparezca, porque se convierte todo en cosas comunes. Sin embargo, debería suceder lo contrario. Al fin y al cabo, cuanto más andamos con Jesús, más debemos aprender de Él y de su amor por cada uno de nosotros. Consolidemos, reafirmémonos ya en nuestra fe como debe de ser, porque el tiempo está cerca. Que Dios nos bendiga. Amén. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río y tristeza vendrá, ¿cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor.
día quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él, y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús.